Hola, ¿cómo estás? Eh, Quería hablar hoy de, no sé si escuchaste muchas veces, porque yo sí, del tema de empoderarse, que debemos empoderarnos. ¿Qué significa empoderarse? ¿Qué? Muchas veces me pregunté qué es, cómo hay que hacer, porque es poder adquirir digamos, poder para mejorar la situación en la que estamos. Pero ¿de dónde sacamos ese poder? Es decir, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo sacamos? ¿Qué situación es la que debemos mejorar? A veces ni sabemos quién somos, a veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos sin identidad, a veces no sabemos para qué estamos en este mundo y nos hacemos esas preguntas. Eh, ¿Cómo podemos empoderarnos? Por eso quería hablarte en esta noche de poder romper cosas en nuestra vida para poder encontrar el verdadero poder de Cristo manifestado en nosotros. Una de las cosas que yo veo es que cuando fuimos formados, es decir, el ser humano cuando fue formado, Dios dice, hagamos al hombre. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Entonces yo veo acá que Dios tuvo un propósito al crear al ser humano. Y lo creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, el propósito nuestro era poder reflejar. Vos fíjate que una imagen es lo que se refleja, es una copia, una persona muy semejante a otra. La semejanza es un parecido, eh, una forma, un adverbio, imagen, bueno, en fin. Entonces Dios nos formó a su imagen. Entonces nosotros lo que reflejábamos en el momento que creó a Adán, Eva, la reflejaban a Dios y reflejaban su imagen. Pero, ¿qué pasó después? Si nosotros vemos en Génesis capítulo 5 del 1 al 3, habla de Adán que tuvo su hijo y dice que a su imagen. Es decir, primero habla que Adán fue hecho a imagen de Dios. Y después cuando habla que Adán tuvo un hijo, ahí dice que fue a imagen de Adán. Pero cuando Adán ya tuvo un hijo, ya había entrado la mentira, el pecado, se había entrado en el Edén, en donde Dios había formado todo muy lindo, muy agradable, muy bueno, en donde Dios formó al hombre y como dice ahí en Génesis 21, 1, 26, 27, que formó al ser humano y después al hombre, varón y mujer. Y era a imagen y semejanza de él. Y no solamente los formó por formarlos, sino que los formó y dice que le dio dominio y potestad sobre todas las cosas que había hecho. Y podían disfrutar de cada uno de los árboles que había, tenían inteligencia, capacidad, eran sabios, tenían una conexión constante con Dios. eh, un, Ellos escuchaban la voz de Dios constantemente, hablaban con Dios, pero un día cuando entra el diablo en escena y, y tienta a Eva, ¿qué acontece? Cae Eva comiendo la fruta, le da a su esposo Adán, él desobedece también, come la fruta y después se encuentran con vergüenza, con culpa. Y se perdió esa imagen, es decir, ellos reflejaban la imagen de Dios y tuvieron vergüenza, porque dice que cuando Dios los busca, ellos están escondidos.
y no quieren presentarse delante de Dios, tienen vergüenza. Entonces veo acá que el enemigo entra para romper esa imagen. Es decir, ¿viste cuando vos te bañas? Y a mí me pasa mucho eso, porque me gusta bañarme con agua bastante calentita y el espejo siempre queda bañado. Y vos por más que pase la mano, la imagen que se refleja en el espejo queda así sin nitidez. No se puede ver claramente. Bueno, entonces esa fue la visión de Adán y de Eva después que se dejaron engañar por la serpiente. Ya no podían ver a Dios claramente, porque el pecado hizo como una división. Y después cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, ya no eran a imagen de Dios, sino que la imagen de ellos ya era a través del hombre, es decir, se reflejaba la imagen del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy luchamos con eso. Tenemos creencias y reflejamos lo que creemos de nosotros. Lo que escuchamos, lo que vamos recibiendo de las demás personas, lo que nos dijeron, las costumbres que fuimos adquiriendo, que se fueron pasando, lo que pensamos de nosotros mismos. Y eso se forma y hace nuestra imagen y reflejamos esa imagen. Entonces, muchas veces no podemos tomar la palabra del Señor y agarrar y poder reflejarla con poder. Porque vemos que nosotros no tenemos poder. Es decir, nos vemos nosotros, no podemos ver a Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces cuando nos estamos mirando a nosotros, no vemos que tenemos poder, no vemos que tenemos debilidades, que tenemos vergüenza, que tenemos miedo, pensamos ciertas cosas de nosotros mismos, nos hemos calificado o hemos ya adquirido las calificaciones en las que hemos escuchado mucho tiempo. Y esa es la imagen que reflejamos. Reflejamos una imagen así como la del espejo, sin esa nitidez. No se ve claramente la imagen que tenemos, se ve distorsionada. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios quiere que nosotros, porque desde el momento que Dios nos formó con un propósito de reflejar su imagen. Si no nos hubiese tomado el tiempo de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hubiese hecho como las plantas, que a través de la palabra Dios dijo, y vos fíjate, lee Génesis, y dice, Dios dijo que haya luz y fue hecha la luz. Dios dijo que se hagan los animales y fueron hechos los animales. Dios dijo y fue hecho esto. Dios dijo y fue hecho aquello. Pero cuando le tocó el momento del hombre, dice, hagámoslo. Es decir, Dios lo formó con tiempo, con dedicación, con amor, con esmero, lo formó con pasión, con delicadeza, lo formó especial. ¿Y por qué? Porque podía haber sido otro ser creado por él que tuviera la autoridad en el medio del Edén. No, pero le dio la autoridad a ellos para que le coloquen los nombres a los animales. Es decir, tenían una creación, es decir, la creación de Dios fue así, especial. El hombre fue hecho especial. Dios lo pensó, lo diseñó y se tomó el tiempo para formarlo. Pero a veces nosotros no nos sentimos especiales, nosotros nos sentimos vacíos, tristes, que no somos nada, que no servimos. Entonces estamos a veces leyendo la palabra de Dios, asistiendo a congregaciones, pero sin sentirnos felices de quién somos, sin sentir que somos amados, que somos bendecidos, que somos especiales, que fuimos formados y planificados por Dios. A veces nos sentimos nada, simplemente nada. Nos dirigimos para un lado, para el otro,
y es como que el vacío es constante. Muchas veces he escuchado, hay algo encima mío que me sigue por todas partes, algo oscuro, algo que es tenebroso, algo que me hace sentir triste, algo que no puedo ver la belleza de lo que está a mi alrededor. Pero es por eso, porque nosotros tenemos que permitir que nuestros oídos vuelvan a escuchar la voz de nuestro Padre. Vuelvan a escuchar la voz de Él para definirnos, porque Él nos ha formado para que nosotros podamos ser sus hijos. Su imagen está en nosotros. Su imagen está en nosotros. No tenemos que hacer nada para que esa imagen esté en nosotros. Está en nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es buscarla en Él para que vuelva nuevamente a tener el lugar correcto. Hoy tenemos una condición, es decir, Dios nos dio una posición, pero nosotros a través del pecado hemos adoptado una condición en donde nos vemos sin merecimiento, una condición donde debemos mendigar amor, mendigar el cariño, mendigar la aceptación, mendigamos un montón de cosas, pero Dios nos colocó en una posición, nos hizo con una posición, nos formó en una posición de sus herederos, de sus hijos. Y es eso que debemos buscar lo que Dios hizo, lo que Dios ya colocó en nosotros. Porque quiero leerte en Jeremías 1:5 que dice: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Y es esa la posición que Dios nos dio. No fuimos un accidente, esa condición que nos hemos escuchado muchas veces. Fue un accidente, no te busqué, no fuiste planificado, no querías que sea mujer. Bueno, en fin, viste que naciste porque naciste. No eran mis planes. Sí, puede ser que tal vez no eran planes de tus padres, pero sí plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que más allá de todo eso, somos escogidos, somos formados por nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que seamos hijos. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Y quiero leerte en Gálatas 4, 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, en el cual clama: Abba, Padre. Y una de las cosas que quiero decirte: vos no sos esclavo, sino hijo. Y el hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que romper para poder empoderarnos. Empoderarnos en el Señor, en Cristo. Porque sí, entró el pecado a través de Adán y quebró nuestra verdadera identidad. Las personas, los seres humanos, crean una falsa identidad. No la original, no viene de Dios, viene a través de los padres, como Seth cuando dice ahí que fue engendrado de Adán. Fue engendrado a imagen y semejanza, es decir, fue engendrado a imagen de Adán, de su padre. Nosotros también somos
engendrado a través de la imagen de nuestros padres. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra identidad está quebrada desde el inicio. Entonces nosotros nacemos escuchando, percibiendo y vamos formando nuestra identidad de lo que se escucha, de lo que viene de generación tras generación en nuestra familia, las herencias, ¿sí? Y después lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Se forma nuestra identidad, una falsa identidad. Pero acá su palabra nos dice que nosotros somos hijos. Y para recuperar esa verdadera identidad, tenemos que permitirle a Jesús que Él quiebre todo aquello que hace nuestra imagen opaca, que hace nuestra imagen distorsionada, que no le permite tener la nitidez suficiente para reflejar la imagen correcta. Para poder reflejar la imagen correcta, precisamos de Cristo en nuestras vidas, para que se rompa toda aquella esclavitud y que podamos ser esos hijos verdaderos, que no tenemos que hacer nada. ¿Tenés que hacer algo? No, no tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada, nada de nada, porque ya fuiste formado con esa identidad. La tenés que recuperar. Es solamente eso. Y la recuperamos en Cristo. Por eso, que en este momento puedas reflexionar con esta palabra y puedas permitirle al Señor que Él te ayude a recuperar tu identidad, tu verdadera identidad. Basta de creer las cosas que te dijeron, las cosas que se te fueron incorporando de generación tras generación, costumbres, lo que te fueron rotulando, quién vos eras, cómo vos eras, etcétera, etcétera. Basta de tus falsas creencias. Ah, no, pero yo soy débil, yo soy llorona, yo soy esto, yo soy aquello, soy... No, basta. Permitámosle al Señor que Él nos dé esa verdadera definición. Porque está en nosotros, solamente que tiene que reflejarse nuevamente. Que Dios te bendiga grandemente con esta palabra y no solamente la escuchas ahora, sino que te lleve el Espíritu Santo a buscar cada día más y más de Él para que esa identidad sea una verdad en vos y que puedas empoderarte de verdad. Tomar esa posición de hija de Dios. Porque realmente el Señor ha hecho eso. Bendiciones.